todos muy buenas noches. En esta ocasión vamos a tener la presentación gracias a la Universidad Tecnológica Boliviana con el apoyo de la docente doctora Andrea Hortensia Gómez Esprella de la materia de Civil 3, Obligaciones, del curso cuarto semestre de la sede de la ciudad de La Paz. En esta ocasión vamos a dar a conocer lo que son los hechos ilícitos con los integrantes Dainor Borda, Fernando Froilán Alcón, Juan Tolamamani, María Isabel Mendoza y Alison Hernández. Concepto de hecho ilícito. Como fuente de obligaciones, el hecho ilícito es una conducta antijurídica, culpable y dañosa, que impone a su autor la obligación de reparar los daños, es decir, la responsabilidad civil. Importancia de la materia. En el presente siglo, la materia de hechos ilícitos cobra una gran importancia y actualmente su aplicación es muy frecuente, con una enorme publicación de textos. Dentro de su evolución jurídica se reconoce las siguientes causas. Como primer término, se tiene los procesos de industrialización, avances insospechosos de la tecnología, la cibernética, la energía nuclear, donde han ampliado grandemente las probabilidades de daños a terceros en los medios sociales. Como segundo, la tendencia actual del individuo a reclamar una preparación pecuniaria para todo perjuicio sufrido. Dando continuidad con la exposición, el punto 3 nos indica el acto ilícito civil, noción y caracteres. El acto ilícito civil es todo acto voluntario, reprobado por la ley, que causa un daño imputable a la gente en razón de su culpa o su dolo. Existen 4 tipos de características. Una de ellas, inciso A, voluntariedad del obrar. Esto quiere decir que no hay acto ilícito posible si su agente actúa involuntariamente, es decir, sin discernimiento intencional o libertad. En palabras más simples, el acto ilícito hace nacer la obligación de reparar el perjuicio que se ocasiona a una persona y, contrariamente, los hechos involuntarios no producen por sí obligaciones algunas. Por tanto, existe incompatibilidad entre los actos ilícitos y los hechos involuntarios. Inciso B. Prohibición expresa de la ley. Para ser tal, ha de estar en contradicción con la norma legal. Por ausencia de este requisito, no configura un acto ilícito la creación de un riesgo mediante el uso lícito de una cosa que por razón de este riesgo cause daño a otra persona. De ahí que el creador del riesgo no es deudor de la reparación a título de responsabilidad, sino a título de obligación legal proveniente de un acto ilícito. Inciso C. Causación de un daño. Sin daño no hay acto ilícito civil. Entonces, no hay responsabilidad jurídica si no hay daño, pero el daño para generar responsabilidad debe haberse producido en razón de un acto antijurídico que en su consideración objetiva se atribuye a un sujeto, sea a título de culpa, dolo u otro factor de atribución objetivo, es decir, riesgo, obligaciones legales de garantía, etc. Mediando además una relación de causalidad adecuada entre el acto imputable y el daño. Inciso D. Culpabilidad del responsable. No hay responsabilidad sin culpa. Este es un axioma tradicional al que el derecho de nuestros tiempos ha llegado después de una evolución
es decir, unas secuelas, particularmente en lo referente a las responsabilidades por hecho propio. Existen algunos casos en los cuales la culpa o el dolo dejan de ser factores de atribución. Los delitos penales pueden ser dolosos o culposos. Estos responden a la tipicidad, es decir, que están regulados por el Código Penal. También, el delito es una conducta que resulta contraria a las exigencias que el Estado hace a la ciudadanía a través de las leyes para proteger la vida, los bienes y derechos de los ciudadanos. El resultado dañoso es indispensable, es definir el acto ilícito civil. Sin daño no hay obligación de indemnizar. Dentro del delito penal, el daño no es un elemento esencial, ya que dentro del Código Penal existen figuras tipificadas como no dañosas. Entre ellas están la tentativa de delito o tenencia de armas o explosivos, es decir, si no se llega a producir el acto y solo queda en intento, estaríamos hablando de tentativa. La finalidad de la sanción se aplica al acto ilícito civil, que procura recomponer el interés lesionado o dañado de la persona que fue perjudicada. En cambio, el delito penal tiende a procurar el bien de la sociedad y de manera secundaria atiende al bien individual. La sanción penal tiende a ser represiva y ejemplar con los delincuentes, procurando dar una sanción injusta por la falta que cometió. La muerte del autor de acto ilícito civil no libera de su obligación a la persona que comete el daño. En ese caso, su obligación pasa directamente a sus herederos, esto por mortis causa. Pasa todo lo contrario con la muerte del delincuente. Al no existir aquel, la pena o sanción quedan sin efecto, ya que no puede pasar a sus herederos. Y también en las personas colectivas, que son un conjunto de personas naturales que tienen un mismo objetivo común, carecen de responsabilidad penal, pero sí son responsables civilmente por daños causados, y los que serán sancionados son directamente los responsables que la dirigen o administren. Bueno, para concluir, tocaremos el tema de otras causas de justificación no legisladas. Estas son las siguientes: justicia por mano propia o autoayuda, obediencia debida y otras causas. Justicia por mano propia o autoayuda. Nadie puede hacer justicia por su propia autoridad. Toda persona tiene como obligación legal acudir a los tribunales en fin de que sean los jueces quienes declaren la existencia del derecho vulnerado. Sin embargo, en casos de urgencia, esta será permitida. El Código Civil, en su artículo 1282, prohíbe expresamente la prohibición de justicia directa. Sin embargo, en casos de urgencia, como ser la retardación de un proceso, esta se puede ejercer para no perder el derecho que está siendo vulnerado. Obediencia debida. Esta usualmente se da cuando el autor del daño ha obrado por orden de un superior. Usualmente se da en la policía o en otras estructuras jerárquicas. Otras posibles causas de justificación vendrían siendo las siguientes: la urgencia, el ejercicio de un derecho propio, el consentimiento de la víctima, las cláusulas de irresponsabilidad, el caso fortuito y las inmunidades de ciertos funcionarios.